Como habíamos dicho, el parentesco ha sido tratado de distintas maneras en la antropología y ha sido abordado desde distintos marcos teóricos. Entonces es importante que hagamos un recorrido de cómo se ha ido tratando el tema y de qué manera se abordó, a qué conclusiones se llegaron, etc. Obviamente que tenemos que contextualizarnos teóricamente, tener una idea de desde dónde se dice lo que se dice con el parentesco. Para eso ustedes ya han visto la mayoría de los marcos teóricos clásicos de la antropología, en teorías TOS, pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso. En la bibliografía yo les recomendé el libro de Mauricio Bouvin, Constructores de Otredad, que de alguna manera nos hace un repaso de las distintas formas en que se construyó la otredad en la antropología, y eso nos va a servir como un contexto para pensar el parentesco. Básicamente, Bouvin plantea como tres grandes momentos dentro de la construcción de la otredad. El momento de la construcción por la diferencia, la construcción por la diversidad y la construcción por la desigualdad. Vamos a ir viendo qué caracteriza a cada una de esta construcción de la otredad, cómo construimos, cómo vemos al otro. Por eso habla de la otredad. Y luego vamos a ir viendo cómo se aborda el parentesco o qué papel juega el parentesco en estos estudios. No podemos decir que todas las corrientes teóricas o las escuelas de antropología han abordado el parentesco como tema central, pero en muchas sí lo fue. Por eso es importante que vamos repasando y teniendo en cuenta este esquema que es, como todo esquema, tiene parte de arbitrario, digamos, pero que nos sirve de alguna manera para situarnos. La construcción de la diferencia la ubica en términos del evolucionismo. Y es lo que vamos a ver ahora, el evolucionismo y cómo el evolucionismo construye ese otro cultural. De la diversidad está pensando en el funcionalismo y en el estructuralismo. Y la construcción por la desigualdad está pensando en el neomarxismo. Obviamente cada uno de estos bloques, por decirlo de alguna manera teórico, tiene una base ideológica y tiene un contexto histórico en donde se desarrolla. Hoy nos vamos a concentrar en esto, en la construcción de la otredad por la diferencia. Vamos a pensar en el evolucionismo y cómo el evolucionismo abordó o pensó el parentesco. Sabemos que el evolucionismo empezó a desarrollarse en el siglo XIX y que está íntimamente relacionado con la concepción evolucionista que viene de las ciencias naturales, ¿no? Es pariente directo, digamos, hablando de parentesco, sería casi una hermana del evolucionismo darwiniano, digamos, ¿no? Esta construcción del otro por la diferencia, entonces, piensa al otro cultural
como que tiene una diferencia, que esa diferencia es de grado. No hay una diferencia total del otro, sino que hay una diferencia de grado que tiene que ver con la evolución de la sociedad. La sociedad humana es de alguna manera una continuidad de la naturaleza. El hombre y la cultura son pensados como una continuidad de la naturaleza y que sigue esa regla de la evolución, ¿no? De ir de lo más simple a lo más complejo. Entonces, la sociedad, la historia, forma parte de un continuum, de, podríamos decir, un camino que se inicia desde lo más simple y se va desarrollando hasta lo más complejo. Este camino en el evolucionismo del siglo XIX, que después es superado o mejorado o ayornado en los planteos evolucionistas del siglo XX, pero que básicamente plantea lo mismo, este camino es el camino que recorren todas las sociedades. Por eso decimos que hay una concepción de la historia como germinal. Hay un germen, esta sería la semillita inicial a partir de la cual se desarrollan las sociedades, ¿sí? Entonces, esta semillita ya contiene, de manera no desarrollada, pero sí contiene los códigos, podríamos pensarlo así en una metáfora biológica, que hará que las sociedades lleguen a hacer esto que es la sociedad compleja. Esto es Europa del siglo XIX o principios del siglo XX, que es lo que se considera en ese momento como la máxima expresión de la evolución humana. Es a dónde van a llegar todas las sociedades. Entonces tenemos varias cuestiones acá que ver. Primero, si hay una semilla, decíamos, esa semilla contiene el código, ¿no? Pensemos esta metáfora de manera biológica. Pensemos en una semilla de algarrobo. Yo la voy a sembrar. La siembro, puede pasar que esa semilla se quede acá hasta la tierra y yo siembro varias semillas de algarrobo. Bueno, yo siembro la semilla, puede ser que alguna se quede ahí porque no están las condiciones de humedad, de calor o de frío que haga que esa semilla germine. Puede haber otras semillas que sí germinan y empieza a salir una plantita de algarrobo, un renoval, digamos, esas plantitas pequeñas que uno ve debajo de los árboles, y que porque también no tiene las condiciones, queda ahí y por ahí se muere o queda enana. Otra se desarrollará un poco más y llegará a ser un arbusto. Y finalmente otra se convertirá en un hermoso árbol de algarrobo que me va a dar algarroba. Qué bonita. En un árbol de algarrobo. Es decir, tengo distintas posibilidades. Lo que no puede pasar es que de una semilla de algarrobo nazca una planta de maíz. Bueno, no sé si es una planta de maíz. Si le hacemos un choclo, puede ser, ¿no? O que nazca un arrayán, ¿sí? Puede evolucionar, puede crecer, puede incluso tener distintas características. Uno puede ser un algarrobo más chueco, pero no puede ser otra cosa que lo que su naturaleza de semilla lo determina. Esto lo llevemos al plano de la sociedad, de pensar la historia de la humanidad como una historia que de cierta manera está predeterminada.
y que va a terminar en una sociedad desarrollada. Acá la palabra desarrollo es clave. La historia de la humanidad es la historia del progreso, ¿sí? El progreso que se da en un solo sentido, desde lo más elemental, desde lo más simple, a lo más complejo, pero de una sola manera. Y lo único que yo interpreto como desarrollo y progreso tiene que ver con estas características de la sociedad industrial, ¿sí? Si esto es así, entonces las sociedades que están a mitad de camino, las semillas que todavía no se han convertido en árboles, o las semillas o el arbolito que quedó ahí enano porque le faltó agua, son partes del pasado de cómo fue el árbol, ¿sí? Si yo miro un plantín chiquito, digo, este algarrobo inmenso que tengo acá, en algún momento fue como eso. Entonces, si esto es así, estudiar al otro cultural implica estudiar el pasado de Europa, ¿sí? Entonces, por eso Bouvin plantea de que la construcción del otro por la diferencia es un camino, un viaje al pasado. Porque aunque esos pueblos, esas sociedades vivan hoy en esta época, son como nosotros fuimos en el pasado, ¿sí? Entonces, ustedes piensen cuántas palabras se usan, ¿no? Como son pueblos atrasados. ¿Qué quiero decir con que son atrasados? Que todavía están en el camino que nosotros ya recorrimos y que se quedaron atrás, ¿no? Son pueblos primitivos. Eso me lleva a una idea primigenia en donde nosotros también estuvimos, ¿sí? Entonces, el evolucionismo piensa la diferencia porque lo que hay es una acumulación de elementos que se van sumando en los distintos momentos de la historia. Entonces, la diferencia no hay una diferencia cualitativa, sino es una diferencia, si se quiere, cuantitativa, de grado. Decíamos que acá está la naturaleza y acá está la cultura. Hay una continuidad entre la naturaleza y la cultura. Y lo que hay es una diferencia de grado, de acumulación de cuestiones. Entonces, ¿cómo aborda el evolucionismo si yo pienso que esto es así? Lo más práctico es poder estudiar la historia de la humanidad a través de estudiar las sociedades que son diferentes, ¿sí? Lo que el evolucionismo hace es dividir en estadios o en etapas esta historia de la humanidad. Por eso se habla que el método evolucionista es estadial, porque se determinan distintos estadios por los cuales han atravesado históricamente la sociedad. Y estos estadios tienen nombres que obviamente los conocemos y que son muy, muy comunes para nosotros los antropólogos, pero también para el resto de la sociedad, ¿sí? Se llama salvajismo, barbarie y civilización. Esos son las tres grandes estadios por lo que ha pasado la historia de la humanidad y por la que pasa. Entonces, en este planteo, un pueblo que está en el estadio del salvajismo va a llegar en algún momento, o va a desaparecer,
o la plantita de algarrobo lo pisa una vaca y se acabó, o desaparece, o va a llegar a ser lo que es la historia, la Europa del siglo XX o del siglo XIX. Entonces, nosotros lo que tenemos es un planteo de que hay distintos estadios de la historia, los clasificamos, los determinamos, y a esos estadios lo que les tenemos que hacer es ponerle contenido, decir, bueno, ¿qué caracteriza el salvajismo? ¿Qué caracteriza la barbarie? ¿Y qué caracteriza la civilización? Pero yo no puedo empezar pensando en las características del salvajismo porque no lo conozco. Entonces, el evolucionismo empieza caracterizando a la civilización. Y a partir de la caracterización que se hace de la civilización, se le va restando elementos y se va caracterizando la barbarie y el salvajismo. Por eso se dice que el evolucionismo va caracterizando al otro cultural a través de la carencia, pensando qué es lo que no tienen cada una de estas sociedades, qué es lo que les falta, pero que les falta en relación a qué, a Europa, que es, como vamos a decir, es la referencia que se tiene de lo que debe ser una sociedad o de lo que van a llegar a ser una sociedad. Entonces, esa carencia se va construyendo a partir. Hay un cuadrito que hace Bouvin que me parece que es muy significativo porque de alguna manera representa cómo se va construyendo esta característica, ¿no? Acá tengo la civilización, acá tengo la barbarie, acá tengo el salvajismo. Y acá tengo los distintos elementos por los que yo lo voy a caracterizar. Esos elementos los tiene toda la civilización, por eso le ponemos como. La barbarie tiene algunos de esos elementos, pero le falta otros. Entonces podemos decir que tiene, qué sé yo, tiene dos elementos, pero le falta otros. Por ejemplo, tiene agricultura, tiene familia, y el salvajismo no tiene ninguno. Entonces, yo voy del con al fin y defino a estas sociedades por la carencia, por lo que no tienen y debieran tener. Esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque esto sigue vigente. Porque esto no forma parte de una teoría del siglo XIX que quedó allá y que la estudiamos por curiosidad histórica. No, porque podríamos decir que como base teórica, o lo que diría Bourdieu por efecto teoría, o lo que fuera, forma parte del sentido común actual. Nadie en la actualidad, ningún antropólogo va a decir yo soy evolucionista unilineal. No, porque eso sí es una teoría del siglo XIX. Pero el sentido común de la sociedad, y de muchos antropólogos todavía, sigue pensando al otro cultural por la carencia, lo sigue definiendo por lo que no tiene, por lo que le falta, por lo que debiera tener. Si nosotros revisamos los diarios, las declaraciones, por ejemplo, en relación al pueblo wichí, que en este último tiempo lamentablemente tomó mucha notoriedad por
por la muerte por hambre, por todos los problemas que han tenido, en muchos funcionarios públicos, incluso los gobernadores, se dice, bueno, lo que pasa es que son salvajes, lo que pasa es que su cultura no les permite cuidar a los niños o sobrevivir. Lo que pasa es que no hablan castellano. Lo que pasa es que llevan a sus enfermos, hace poquito, en enero del 2020, un funcionario del Ministerio de Salud dijo, el doctor de los Ríos más específicamente, dijo, no, el problema de los wichí es que ellos huyen de los centros de salud y llevan sus enfermos al monte porque no saben lo que es la medicina. Esto es bastante complejo, digamos, ¿no? Hay casos en que se llevan las personas al monte porque no quieren que se interne, pero lo que hay que analizar es por qué no quieren internar en el hospital a una persona. En general las personas se las internan en el hospital y mueren. Y cuando mueren, nadie se hace cargo del traslado de un cuerpo, por ejemplo. Les entregan el cadáver y hay que volver a la comunidad con esa persona. Y es complicado. Hay muchísimas otras cuestiones que se pueden y se deben analizar en relación a esos comportamientos. No es porque no tienen entendimiento, porque no tienen cultura, como se dice, en el empleo del término cultura, sino es porque hay una relación jerárquica entre el Estado, la parte de la sociedad no indígena y los indígenas, justamente. Hay una relación despectiva y hay lo que se llama, lo podemos definir como racismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta otredad implica que esto es superior a esto, que el que tiene todo lo que se supone que debiera tener es superior al que no lo tiene, ¿no? Hay una relación jerárquica en esa otredad, en esa construcción por la carencia. Entonces, por eso hablamos de racismo, porque el racismo es una construcción social de inferiorización del otro, que busca una justificación biológica o que busca una justificación cultural incluso, ¿no? Entonces, el discurso racista y las prácticas racistas que actualmente existen en nuestra sociedad, actualmente en el siglo XXI, en Salta, Argentina, tienen como base este sentido común, ¿sí? Ese otro cultural es inferior porque le faltan cosas, ya sea a nivel psicológico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel formación, instrucción, lo que queramos. Entonces, a ese otro que le faltan cosas, es inferior. Si nosotros vemos, por ejemplo, los informes que suelen hacer los asistentes sociales sobre las comunidades o sobre familias indígenas, vamos a ver que esos informes siempre caracterizan las carencias. No tienen, le falta. ¿Por qué? Porque no se puede ver lo que tienen. Porque lo que tienen es distinto a esto que yo creo que es lo que deben tener.
¿sí? Si yo no encuentro una estructura parental o una familia monogámica con un padre proveedor y una madre cuidadora, etcétera, etcétera, digo, no tienen familia, ¿sí? Porque hay un único modelo que es este. Entonces, es importante tener en cuenta que el evolucionismo tiene actualidad y sigue vivito y coleando en nuestra sociedad, y es lo que nos da lugar a todas las prácticas racistas que permanentemente vivimos.